Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 30 de julio del 2020. Qué bueno que amanece. Pues bien informado con Telenoticias 21 y Cadena Megavisión AM con David Cruz. Y ahora estamos ya en el segmento de la entrevista. Esta mañana tendré como invitado en la primera parte al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, con quien vamos a abordar varias temáticas. Sin duda, pues que vamos a estar haciéndole la invitación a los televidentes para que puedan hacer uso de nuestras dos cuentas de Twitter. Y ahí precisamente van a aparecer en pantalla para que usted pueda participar y poder hacer pues algunas preguntas que usted considere pertinente para nuestro invitado. Que sean cortos esos tweets para que podamos compartirlos ahí en la pantalla. Ahí lo tiene @diálogo21 y @Ernesto López Radio. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas, ministro Romeo Rodríguez, a Diálogo. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la población que nos está escuchando a través de este medio de comunicación. Bueno, sin duda mucho trabajo, aparte de la emergencia, aparte de lo que dejaran las tormentas. Ya vamos a ir hablando poco a poco de esto, ministro. Se espera para el 20 de agosto que pueda haber una reapertura de la fase 2. De lo que como medio de comunicación hemos andado haciendo pues algunas entrevistas con la población, es la preocupación que existe de la gente de que pueda haber un incremento al transporte público debido a la exigencia del subsidio que está exigiendo el sector transporte. ¿Qué podríamos decirle a la población de lo que se espera cuando se abra ya nuevamente el transporte, ministro? Sí, mira, los empresarios del transporte público, como cualquier rama de la actividad económica, siempre tienen un objetivo, ¿verdad?, común, como diferentes empresarios, que al final es el costo-beneficio y buscar la rentabilidad por medio de un negocio, ¿verdad? En este caso, para ellos es el transporte colectivo. Obviamente nosotros, que somos los dueños al final de las líneas y quien damos las concesiones, quien velamos porque el transporte colectivo esté de la mejor manera, que sea eficiente, de calidad, seguro, ágil para la población, estamos viendo principalmente que si el usuario está bien, los transportistas van a estar bien. Partimos desde esa premisa. Y al final, si bien es cierto, ellos van a buscar o aumentar la tarifa para aumentar sus ingresos o un aumento de la compensación para también aumentar sus ingresos. Pero nosotros hemos hablado con ellos, hemos sido claros y les hemos dicho que el tema de la compensación económica y el tema del aumento de la tarifa, eso no está sobre la mesa. No vamos a permitir que se aumente la tarifa, no vamos a permitir tampoco que se aumente la compensación. Obviamente esto depende de los diputados de la Asamblea Legislativa, el tema de la compensación. La tarifa sí depende del Viceministerio de Transporte porque nosotros somos los que regulamos la tarifa. Entonces, si alguna unidad llega a aumentar la tarifa, nosotros incluso podemos llegar hasta decomisar esa unidad. Y lo vamos a hacer porque no vamos a permitir que le cobren a la población, que le carguen un costo que no deben cargarle. Obviamente nosotros hemos pedido desde el mes de diciembre, incluso lo volvimos a solicitar nuevamente este año, que se prorrogue la compensación siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de ellas es colocar GPS en las unidades y la otra es tener revisiones técnicas vehiculares. ¿Por qué GPS en las unidades? Cuando nosotros llegamos al gobierno, solo teníamos 15 inspectores de tránsito para poder inspeccionar 11.000 unidades del transporte público en nuestro país. 15 inspectores de tránsito contra 11.000 unidades, es decir, es prácticamente imposible poder determinar qué unidad está circulando y qué unidad no está circulando. Incluso aumentamos a cerca de 100 inspectores de tránsito. Hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional Civil y hemos puesto incluso a los gestores de tráfico para poder identificar qué unidades circulan y cuáles no, pero sabemos que eso no es suficiente. Hemos suspendido a 300 unidades la compensación económica porque eran unidades que no estaban circulando. Las encontramos sin motor, sin llantas, en pésimas condiciones, incluso hasta le estaban creciendo plantas a algunas de las unidades. Y a esas las administraciones anteriores le pagaron millones de dólares en compensación económica y no estaban circulando. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a los diputados? Que nos den las herramientas para poder controlar qué unidad circula y cuál no. Y la mejor forma es
hacerlo a través de la tecnología, y en este caso estamos hablando de GPS en las unidades como lo han hecho los diferentes países del mundo. Lo otro son revisiones técnicas vehiculares. Hemos visto cómo las unidades que están circulando actualmente están en pésimas condiciones, la población misma nos los puede decir, es decir, hemos tenido un servicio, una calidad de transporte totalmente ineficiente, y no solo por el servicio, sino que por la calidad del transporte público. Los asientos deteriorados, prácticamente van echando humo en el camino. Nosotros hemos hecho inspecciones en diferentes carreteras, en paradas de buses, en terminales, y el 70% de las unidades que hemos inspeccionado ni tan siquiera pasan la prueba de gases, el 70% de las unidades. Y lo único que podemos hacer es poner una multa de 57.14, porque es lo que nos permite la ley para poder regular el tema del transporte. Esas unidades no tienen que estar circulando. Entonces tenemos que tomar medidas, y en este caso proponemos revisiones técnicas vehiculares, que no se pueda refrendar, por ejemplo, la tarjeta de circulación si no se realiza una revisión técnica vehicular en el transporte público de nuestro país, para poder garantizar que las unidades que están transportando al 70% de la población que se moviliza actualmente, obviamente en este momento tenemos restricciones todavía, pero cuando hemos tenido abierto el transporte público, el 70% de las personas que se están movilizando lo hacen a través del transporte público. Entonces ese 70% tiene que movilizarse de una manera ágil, de una manera segura, eficiente, con un servicio de transporte público de calidad. Entonces los empresarios, más allá de estar buscando aumento de tarifa, de estar buscando aumento de la compensación económica, lo que deberían de buscar es mejorar la calidad, mejorar el servicio en el transporte público, para que más personas sean las que se movilicen a través del transporte público. Las personas que se están movilizando ahorita en motocicleta o que se movilizan en su vehículo particular, que se pasen al transporte público. Pero esto solo lo vamos a lograr si y solo si mejoramos la calidad y mejoramos el servicio. Bueno, estamos en una época lluviosa, ministro, y lo que más aflora por las calles de San Salvador pues son los baches, las cárcavas, que también es otro de los problemas con los que tiene que estar lidiando el Ministerio de Obras Públicas. Me gustaría que habláramos cómo está la situación de la cárcava de la Santa Lucía, que es como la más significante. Hay muchas otras más que ya vamos a irlas abordando. ¿Cómo va la situación de la cárcava de la Santa Lucía? Sí, bueno, mira, el tema de la cárcava de Santa Lucía es una problemática que ya viene desde hace años. Las familias le pidieron a las diferentes administraciones anteriores que intervinieran en el lugar. De hecho, en el año 2014-2015, si se hubiera hecho una obra en la zona, en la cárcava de Santa Lucía que se estaba formando, en ese momento la obra solo hubiera costado cerca de $30.000. Nosotros, por las negligencias del pasado, estamos pagando $4.4 millones. Una obra que pudo costar $30.000, ahora cuesta $4.4 millones. Obviamente actuamos prácticamente de inmediato. Había una parte que teníamos que hacer el diseño, luego nos fuimos a la construcción, conseguimos los fondos porque no eran parte del presupuesto. Esto se aprobó en la Comisión Nacional de Protección Civil. Son fondos FOPROMID, que estos vienen para mitigar cualquier desastre, cualquier emergencia que podamos tener. Entonces se asignaron los fondos para que nosotros pudiéramos intervenir de manera inmediata justamente en la cárcava de Santa Lucía. Se colapsaron viviendas, tuvimos una gran problemática, pero ya la obra está avanzando. Nosotros esperamos a finales de este año ya concluir con los trabajos de mitigación y de protección para salvaguardar la vida de las familias y el patrimonio. Vamos a recuperar las viviendas que se habían perdido a través del Ministerio de Vivienda. No vamos a hacer como en el pasado, porque te comento que yo fui a la asamblea en noviembre del año pasado, en la Comisión de Obras Públicas. De hecho, nosotros desde el primer mes de gobierno, desde junio 2019, gestionamos un financiamiento y una donación del gobierno de Alemania bajo el programa KfW. Son cerca de $26 millones y una contrapartida del gobierno de Salvador de $2 millones. Al final son $28 millones. La cuestión es que ahí les planteábamos una de las problemáticas, que desde 2005 hasta el 30 de mayo de 2019 se intervinieron cerca de 17 cárcavas, desde 2005 hasta 2019. Esas 17 cárcavas que se intervinieron en Ilopango corren el riesgo porque no se hizo una obra integral para solucionar el problema de manera definitiva. Y es que lo que sucede es que en la cuenca del río Las Cañas hay una alta extracción de arena que no ha sido controlada por administraciones pasadas, que no se ha colocado ninguna multa, que de hecho quien cobra por esta extracción de arena es la alcaldía de Ilopango actualmente. Pero
debido a esto y la erosión de la cuenca del río Las Cañas, se han formado diferentes cárcavas en el sector. Una de ellas era la de la residencial Santa Lucía. En el año 2009 se intervino la cárcava de Santa Lucía, se había formado una pequeña cárcava en ese momento. Se hizo más grande, al final invirtieron cerca de $1.1 millón aproximadamente. Y esa cárcava, cerca de 5 años después, ya estaba teniendo problemas. Y podemos ver lo que encontramos nosotros como gobierno, una cárcava de grandes dimensiones, cerca de 50 metros de altura, ¿no? y un diámetro bastante grande. Tuvimos que invertir $4.4 millones, es decir, ya se había intervenido, pero no se hizo una obra integral y eso generó que se dieran problemas porque no se ha tratado la cuenca de Las Cañas. Entonces, con este financiamiento y esta donación de KfW, nosotros vamos a hacer una serie de obras en toda la cuenca del río Las Cañas para evitar la erosión. A esta altura, ministro, ¿qué porcentaje lleva la obra de la residencial Santa Lucía? Tenemos cerca de un 70% de avance. Obviamente estamos trabajando para tenerlo lo más pronto posible. Ahorita los trabajos son recuperación del terreno, se están construyendo cerca de 7 pozos para canalizar todas las aguas porque la capacidad hidráulica ya había sido sobrepasada hace años. Prácticamente toda la descarga de agua de toda la colonia Santa Lucía llega hasta la residencial y eso de alguna manera genera parte del problema. Además que no había un control de las aguas, un control adecuado. Hoy sí vamos a tener un control adecuado de las aguas, diferentes drenajes que se están haciendo, estabilización de taludes, se está recuperando el terreno, vamos a recuperar todo lo que se perdió, el terreno perdido y vamos a estar dándole después mantenimiento a la obra, ¿verdad? Porque como toda obra de infraestructura, carreteras, puentes, etcétera, cualquier obra que se construya hay que darle mantenimiento. Entonces, una cárcava que preocupa y que los mismos televidentes nos han hecho las denuncias acá, ministro, es la cárcava de la colonia Miramonte, que dicen que no se le ha prestado mayor atención por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuál es la lectura al respecto, ministro? Sí, bueno, con respecto a la cárcava de la colonia Miramonte, esta es, ya viene cerca de 4 años que se había formado, ¿verdad? Nosotros, bueno, en estas recientes lluvias, obviamente tuvo un crecimiento, ¿verdad? Cada vez que se daba una lluvia siempre crecía un poco la cárcava. Nosotros ya la estamos interviniendo, la cárcava de Miramonte, de hecho estuvimos ahí presentes en el momento de las lluvias. Ahorita lo que estamos haciendo es, vamos a cambiar las tuberías de agua lluvias, vamos a hacer toda una conexión para evitar que se dé problemas en otros sectores, porque también estábamos analizando una situación con nuestros técnicos y es que no queremos que en otros sectores se llegue a inundar después de la solución que le vamos a dar ahí. Entonces vamos a hacer todo un cambio de tuberías en todo el sector, vamos a aumentar la capacidad hidráulica que tiene toda la red de tuberías de agua lluvias que está en el sector para de alguna manera también controlar todo este tema, ¿verdad?, de las aguas lluvias. Entonces, justamente ahorita estamos haciendo obras de protección en la cárcava, hemos hecho el lanzamiento del lodocreto, entre otro tipo de cosas, aunque eso no es la obra definitiva, ¿verdad?, sino que esa era parte de la obra mientras estábamos diseñando y mientras se compraban los diferentes materiales también para poder hacer la obra integral que va a solucionar el problema en la colonia Miramonte. Entonces sí, ya estamos a punto ya de tener un gran avance con respecto a las obras que vamos a realizar ahí, y así no solo en la colonia Miramonte, sino que también en San Bartolomé Perulapía se formó una cárcava que la estamos interviniendo por medio de Fovial. Ya tenemos cerca de un 80% de avance y vamos a seguir trabajando para tener esa obra lo más pronto posible. Hay otras cárcavas en otros sectores, como por ejemplo algunas que se han formado en Ilopango. Hay una en la Campanera que hemos detectado que estas son las que te digo que al final de 2005 a 2019 se intervinieron ciertas cárcavas, pero por no hacer una obra integral ya se están formando nuevamente. Allá en la Campanera se intervino una cárcava y hoy se ha vuelto a formar, entonces tenemos que hacer una obra ahí, pero la idea es hacer obras integrales para solucionar las problemáticas de manera definitiva y no estar poniendo parches como lo han hecho las administraciones anteriores. Bueno, tenemos un tuit acá, ministro, para compartirlo, para que los amigos televidentes también sean parte de este diálogo. Dice dice, ministro, los habitantes de la carretera sea 1S, dice, siguen esperando que la pavimentación de la calle sea efectiva.
¿Dónde es este tramo exactamente, ministro, que están solicitando la pavimentación de esa calle? Sí, bueno, vamos a revisar, ¿verdad? Hay diferentes intervenciones que estamos haciendo con Fovial en diferentes carreteras. De hecho, ya tenemos un plan de bacheo, pero también hay un plan de rehabilitar diferentes vías. Por ejemplo, la carretera del Kilo 5 a La Echadura la estamos rehabilitando completamente. Antes la intervenían 5 kilómetros por año. Es una carretera de 43 kilómetros. A ese paso iban a terminar en 8 años y después de los 8 años ya la carretera iba a estar dañada nuevamente y la iban a tener que volver a intervenir. Nosotros la vamos a intervenir toda la carretera, pero sí hay otras que vamos a estar interviniendo para poder mejorar la conectividad y la movilidad de todas las personas. Ovidio, uno dice que el transporte público es necesario, pero en óptimas condiciones y con buen trato hacia el pasajero, lo que estaba mencionando al inicio, ministro. Es lo que le han apostado a los países del primer mundo. Es decir, más allá de que ampliar carreteras, de construir nuevas carreteras, para solucionar el problema del tráfico, tenemos que apostarle al transporte público y al transporte público de calidad. Entonces, por eso es que nosotros también estamos, obviamente la pandemia de alguna manera ha afectado diferentes actividades que se tenían, pero estamos en un proceso en este momento de licitación de un proyecto de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador. De hecho, ya estamos por terminar la precalificación de las empresas y luego de esto ya las empresas participan en el proceso, las empresas precalificadas participan en el proceso de licitación y luego van a tener que entregar ofertas. Yo creería que ahí por el mes de septiembre entregan las ofertas y esperamos que se adjudique luego de entregar las ofertas. Pero sí estamos viendo el tema del transporte masivo que consideramos que va a solucionar el problema del tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador, pero también las unidades existentes. Sabemos que tenemos que mejorar las condiciones, el servicio, y si yo sé que las administraciones anteriores de alguna manera no les interesó el tema del transporte por cualquier otro motivo, porque habían intereses particulares más allá de los intereses de la población, pero este gobierno sí tiene el interés de cambiar y de velar por el pueblo salvadoreño. Entonces vamos a hacer todo lo que sea necesario para mejorar el transporte público, porque nosotros sí vamos a velar porque el usuario está bien. Y nuestra premisa principal, como te lo mencionaba, es que si el usuario está bien, los transportistas están bien. Bueno, nunca va a ser lo contrario. El primer tuit, ministro, era de San Francisco Lempa, en Chalatenango, para que ya vaya tomando la gente de comunicaciones ahí, pues también, ¿verdad? Sí, vamos a analizar. Hay varias vías de Chalatenango que vamos a rehabilitar, hay otras que vamos a pavimentar, que no están pavimentadas. En este caso, si es necesario un bacheo, vamos a hacer bacheos, ¿verdad? Son diferentes vías. Ya tenemos, de hecho, nosotros en diciembre del año pasado con Fovial, contratamos más de 14 empresas para poder tener diferentes rutas ya contratadas y poderlas intervenir. Por ejemplo, en este caso, que fueron las recientes lluvias, nosotros intervenimos más de 2.000 emergencias y esto lo hicimos con las empresas que tenemos contratadas. Entonces, obviamente en el Ministerio de Obras Públicas también tenemos personal que ya es parte de la planilla y que también hace diferentes obras y interviene en diferentes carreteras, pero con Fovial ya tenemos contratado para intervenir diferentes carreteras y ya tenemos un plan de bacheo, también un plan de rehabilitación de algunas vías y vamos a intervenirla lo más pronto posible. Antonio Fuenter pregunta, ministro, ¿cuándo va a intervenir la cárcava de Brisas de San Francisco? Seguimos esperándolo. Sí, bueno, en Brisas de San Francisco, nosotros, como te mencionaba, desde junio estamos pidiendo la donación y el préstamo del programa KfW. Tuvieron que caerse puentes, generarse derrumbes, colapsar viviendas, morir incluso familias en las recientes lluvias para que los diputados ratificaran este programa de KfW. Aquí están diferentes intervenciones en muchas de las cárcavas de Ilopango, las inundaciones de la colonia Santa Lucía que tienen más de 30 años, el problema de Brisas de San Francisco, donde incluso un ex ministro de Obras Públicas y un ex fiscal general de la República llegaron y les dijeron a las familias, les vamos a solucionar el problema y al final no hicieron nada. Todo quedó en promesas vacías. Ahora sí se va a solucionar el problema. Nos acaban de ratificar la donación y el préstamo. Obviamente hay un proceso, se va a publicar en el diario oficial. Luego de publicarse en el diario oficial también
Bueno, el día de ayer incluso estuvimos reunidos con la cooperación alemana, hay un proceso de desembolso. Entonces, al tener el desembolso, nosotros ya vamos a poder licitar de una sola vez la construcción. Obviamente nosotros hemos trabajado en el diseño, ya tenemos el diseño conceptual y todo, y nuestro equipo se va a reunir, incluso va a llegar mi persona también, nos vamos a reunir con las familias de la residencial Brisas de San Francisco para explicarles el proyecto que vamos a realizar. Lo único que sí dependemos de que nos asignen los fondos ya de KfW, y al tenerlos disponibles ya vamos a poder licitar la construcción del proyecto. Obviamente tuvimos que esperar que pasaran diferentes cosas, y prácticamente la semana pasada es que los diputados de la Asamblea Legislativa nos ratificaron al final ya con las observaciones este programa. Bueno, la intervención de los hospitales ha sido otro de los rubros también donde ha tenido que intervenir el Ministerio de Obras Públicas. Hasta el momento, ¿cuántos hospitales han sido intervenidos? ¿Cuánto ha sido la inversión que ha significado esto para el Ministerio? Me gustaría que habláramos sobre esto, ministro. Sí, bueno, hemos intervenido 32 hospitales, 2 hospitales del Seguro Social y 30 hospitales nacionales de la red pública nacional. Actualmente hemos invertido $5 millones. Con estos $5 millones hemos mejorado, ampliado y modernizado parte de la capacidad hospitalaria que tiene nuestro país. Hemos instalado diferentes equipos de aires acondicionados con diferentes cambios de aire para que cumpla toda la normativa hospitalaria que se requiere para poder garantizar una mejor atención para los pacientes. Hemos aumentado las camas de hospitalización general y camas de cuidados intensivos. Por ejemplo, solo en la red nacional hemos ampliado 256 camas de hospitalización general para poder atender pacientes de COVID-19. Y hemos aumentado a 157 camas de cuidados intensivos en los diferentes hospitales de nuestro país. Incluso el ministro de Salud lo ha dicho, solo teníamos 30 camas UCI funcionando, porque una cosa es que puedan decir que tenemos 120 o 130 nominales, pero teníamos 30 camas funcionando y hemos aumentado a 157 camas UCI. Eso lo hemos hecho desde el Ministerio de Obras Públicas, obviamente en conjunto con el Ministerio de Salud. Y las 256 camas hospitalarias, estas las hemos garantizado para poder atender solo en la red pública nacional pacientes de COVID-19 con un monto de $5 millones. Adicional, también habilitamos 4 hospitales temporales: el Hospital Temporal de Jiquilisco, el Hospital Temporal de Tecoluca, el Hospital de la Segunda Brigada de Comalapa y también el Hospital La Ceiba, que de hecho el Hospital La Ceiba es el ex Hotel Siesta, que el ex vicepresidente de la República llegó a inaugurarlo. Dijo de que iban a hacer un hospital policlínico para niños, pero todavía los niños están esperando dónde están los equipos, dónde está ese hospital que prometieron, que lo inauguraron y que dijeron que ya estaba, pero cuando nosotros llegamos no encontramos puertas, no encontramos cielo falso, no encontramos piso, no encontramos equipos médicos, no encontramos nada. En realidad solo fueron a inaugurar un cascarón vacío. No encontramos nada, nosotros empezamos a trabajar, de hecho hay fotografías donde nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas, en administraciones anteriores del Ministerio de Obras Públicas no intervenía hospitales. Obviamente el trabajo ahora es de manera articulada para poder hacer las cosas lo más pronto posible y utilizar todos los recursos en bienestar de la población. Entonces intervenimos el ex Hotel Siesta y lo hemos convertido ahora en el Hospital La Ceiba, que de hecho ya cientos de pacientes han sido recuperados y han vencido el COVID-19 en ese hospital. ¿Cómo va la planta de tratamiento de aguas residuales del Hospital El Salvador, ministro? Sí, bueno, la planta de tratamiento era un tema de que la prensa gráfica y el diario de hoy se estaban contradiciendo. Uno decía, bueno, por un lado el diario de hoy decía que no había planta de tratamiento, y por otro lado la prensa gráfica decía de que sí hay planta de tratamiento, pero no está funcionando. Es decir, ¿cuál es la uno realidad? decía que sí hay, pero no funciona, y el otro decía no hay planta de tratamiento. Yo te quiero decir algo, nosotros construimos 2 plantas de tratamiento. La empresa que se adjudicó para la obra civil para tener las más de 1000 camas UCI, esa se le adjudicó también una de las plantas de tratamiento. Esta empresa fue la empresa DISA, que es una empresa grande de construcción, que con amplia experiencia. Y la otra empresa, se adjudicó otra empresa para poder hacer la segunda planta de tratamiento. Entonces, nosotros hemos construido 2 plantas de tratamiento de aguas residuales
Las 2 plantas están funcionando al 100% y las plantas todas las aguas se están tratando en el hospital, no tenemos ningún inconveniente. La fase 1 de CIFCO incorporaba las plantas de tratamiento de aguas residuales, incorporaba 400 camas UCI, un banco de sangre, un laboratorio clínico, bodega de medicamentos, una farmacia, un área de nutrición, áreas de descanso para médicos. Tiene 2 áreas de descanso, una para hombres, una para mujeres. Habilitamos, además de los baños y de las duchas que están dentro de las instalaciones y que incluso adicionamos algunas más. Construimos 40 baños para hombres, 40 baños para mujeres, 40 duchas para hombres, 40 duchas para mujeres, incluso para personas que tienen alguna discapacidad física. Entonces hemos contemplado todo esto y esta es la primera fase. La segunda fase, que ya la obra civil está al 100%, que está a punto ya de inaugurarse, obviamente esto lo va a determinar el Ministerio de Salud. Se van a habilitar 600 camas UCI adicionales, 664 camas UCI adicionales. Vamos a tener más de 1000 camas UCI, como lo decía el presidente. Vamos a aumentar nuestra capacidad hospitalaria en más de un 4000%. ¿Cuáles han sido los retrasos, ministro? Al principio de la emergencia se hablaba que en 2 meses y medio se iba a tener ya pues una primera fase ya habilitada para atender la emergencia. ¿Cuáles han sido los factores por los que ha habido estos atrasos? Sí, lo que pasa es que tú también cuentas el tiempo de una sola vez de construcción. Si tú cuentas el tiempo que nos tardamos, por ejemplo, en adecuar, en construir nuevos espacios en el Hospital El Salvador, más o menos el tiempo sí ha sido cerca de 2 meses y medio, incluso un poco menos. Las empresas, por ejemplo, tenían cerca de 70 días, otras tenían 80 días, otras 90 días para poder realizar el proyecto, ¿verdad? Obviamente esto dependía de acuerdo a cada una de las fases, pero la fase 1 más o menos el tiempo que se le dio a las empresas fue de 75 días. Entonces, si tú cuentas ese tiempo, el tiempo de construcción, sí es justamente los 2 meses y medio. Ahora bien, si ya contamos el tiempo de los estudios, porque había que hacer estudios de geotecnia, estudios sísmicos, y estudios de topografía, entre otros tipos de estudios para poder elaborar el diseño. Entonces, porque un proceso constructivo, la primera parte son los estudios. Luego de los estudios ya va la etapa de diseño. Y no solo diseño conceptual, porque tú puedes tener el render o el dibujo, pero eso no es el diseño ya de ingeniería. Entonces hay que trabajar el diseño de ingeniería. Nosotros nos encargamos de hacer el diseño de ingeniería junto con diferentes técnicos y especialistas también del Ministerio de Salud, que de alguna manera nos acompañaron porque son los especialistas en temas de infraestructura hospitalaria y también otros especialistas, ¿verdad? Entonces hicimos el diseño de ingeniería, pero ya si contamos el tiempo de construcción, a algunas empresas se le dio 70, otras 75 días para poder realizar el proyecto. La recuperación de la carretera Quesaltepeque-Opico, que resultó afectada por la tormenta Amanda, ¿cómo va la situación, ministro? Sí, en el kilómetro 26 justamente por la tormenta tropical Amanda se dio un hundimiento en el kilómetro 26 de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Juan Opico. Ahí se hundieron los 4 carriles de la carretera, colapsó una de las tuberías de aguas lluvias, al final también colapsaron las tuberías de aguas negras y las de agua potable. Pero esto fue debido al hundimiento de la carretera. Lo principal fue la tubería de aguas lluvias. Ya se intervino, a pesar que no contábamos con los recursos del programa KfW, a pesar que la Asamblea Legislativa hemos tenido una oposición sistemática para realizar diferentes proyectos por parte del gobierno, nosotros lo hicimos con recursos propios. Intervenimos el lugar, prácticamente la inversión fue cerca de $430,000 aproximadamente. Ya recuperamos los 4 carriles de la carretera, en 30 días recuperamos los primeros 2 carriles y en 45 días recuperamos ya los 4 carriles. Ese fue el tiempo que nos demoramos. Se han hecho obras de protección en los taludes, se han hecho obras de drenaje, se mejoró la capacidad hidráulica de la carretera y la idea es reducir la vulnerabilidad. Si de alguna manera tú no la puedes reducir al 100%, pero la puedes reducir al mínimo. Entonces, obviamente hemos hecho obras para reducir al mínimo la vulnerabilidad en la carretera y que este tipo de hechos, si hay un hecho similar, que no vuelva a ocurrir lo que pasó, porque nos basamos de acuerdo a cómo ha trabajado otros países de primer mundo, por ejemplo Japón, cuando ha tenido inconvenientes, tsunamis o cualquier tipo de eventos sobrenaturales, no solo es reconstruir como se ha hecho siempre, que si por ejemplo se dañó el estribo del puente, solo van a arreglar el estribo del puente, pero en las próximas lluvias se vuelve a caer el puente, se vuelve a dañar el estribo.
Entonces, la idea es reconstruir y mejorar. Entonces, justamente eso es lo que hicimos en la carretera del kilómetro 26 en Quesaltepeque. Reconstruimos los 4 carriles de la carretera y los mejoramos para que si un evento similar llegue a ocurrir, no vuelva a pasar esto. El bypass de La Libertad y los periféricos, que también hubo ciertas anormalidades que estaban descubriendo ustedes como ministerio. ¿Cuál ha sido ahorita el avance que ha tenido esto y la obra cómo va, para cuándo se tiene proyectada finalizarla, ministro? Sí, bueno, el Bypass de la Libertad es un proyecto de 61 millones de dólares, es un financiamiento que está con el BESIE. Este está compuesto por 3 segmentos. Nosotros en toda la obra, según COAST, que es un organismo que vela por la transparencia, teníamos un 72% de retraso en toda la obra, 72% de retraso. Así lo encontramos el proyecto. Ahora el segmento 1 ya lo tenemos en un 100%, ya el sector 1 es justamente la entrada de Ciudad a Puerto, es desde el sector conocido como La Danta y llega hasta el río Chilama. Todo el proyecto consta de 6.5 kilómetros de carretera a 4 carriles. Ahora el segmento 1 son 2.89 kilómetros a 4 carriles, eso ya lo tenemos al 100%. Obviamente en el diseño no se había contemplado obras de protección en taludes, así como la carretera al Puerto de la Libertad, que hemos visto diferentes derrumbes. Nosotros registramos cerca de 60 derrumbes en las recientes lluvias, en una carretera nueva. Cerca de 60 derrumbes en una carretera que está recién construida, recién ampliada. Porque no se contemplaron obras de protección. De igual manera en el Bypass de la Libertad. Ahora bien, nosotros ya estamos trabajando en un proyecto para poder realizar obras de estabilización en taludes en todo el sector y reducir la vulnerabilidad. Pero el segmento 1, 2.89, 100% y estamos en etapa de liquidación. En el río Chilama estamos construyendo un viaducto de 380 metros de longitud y 45 metros de altura. De hecho va a ser el puente más alto y el puente más largo de todo el país. Actualmente ya llevamos un 95% de avance en el viaducto, estamos ya a punto de culminarlo, esperamos a finales del próximo mes ya terminar con esta parte y entrar a la etapa de liquidación. Pero luego tenemos el segmento 3, que es el que nosotros encontramos abandonado, que fuimos a la Fiscalía General de la República, que caducamos el contrato, que hicimos lo que la administración anterior no quiso hacer, que fue justamente caducar el contrato para poder volver a licitar el proyecto. Una empresa que incluso ha sido cuestionada por tener ingenieros con títulos falsos dentro del proyecto y debido a esto incluso se adjudicó y hay capturas en este caso. De esto me gustaría que ahondáramos un poco más, ministro, cuando regresemos. Necesito ir a una pausa, son ya las 7:01. Ahí están cayendo también los otros tweets para que los sigamos también comentando cuando regresemos de la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Si usted recién nos sintoniza, qué bueno que lo hace y le pongo en contexto. Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y nos habíamos quedado en un punto de lo del Bypass de la Libertad y los periféricos. Estábamos ya en la última fase que decía que incluso en una empresa donde hay títulos falsos de los ingenieros que estaban a cargo de este proyecto. Sí, el segmento 3 es una carretera de 3.25 kilómetros a 4 carriles. Cuando nosotros llegamos solo tenía un 18% de avance y la obra se tuvo que haber terminado el 15 de julio. Se le enviaron cerca de 11 informes al ex ministro de Obras Públicas pidiéndole la caducidad del contrato porque la empresa no iba a cumplir con el proyecto. De hecho, la obra se adjudicó en diciembre del año 2017 y en febrero del año 2018 ya se le estaba pidiendo al ex ministro anterior que caducara el contrato. Y él hizo caso omiso a eso. La empresa tenía 6 meses para diseño, 12 meses para construir. Pasaron los 6 meses de diseño y no estaba terminado. Pasó un año de diseño y no estaba terminado. En diciembre del año 2018 tenían que entregarle el anticipo porque tenían que liquidarlo por el tiempo que ya había pasado y no se le había dado prórroga y tampoco se había caducado el contrato. Entonces tenían que tomar una decisión. Al final la decisión que tomaron fue entregarle $5 millones de anticipo a la empresa y que continuara con el proyecto. Y ya solo tenía prácticamente 6 meses para concluirlo.
ya se sabía que no iba a terminar en 6 meses y al final, primero que no había terminado el diseño. Segundo, que la construcción era para el tiempo que tenía, era para 12 meses y ya solo quedaban 6. Entonces, si no había terminado el diseño, mucho menos iba a terminar con la construcción. Y a pesar de eso, le entregaron $5 millones. Nosotros lo que hicimos, iniciamos el proceso de inmediato, de caducidad. Le dimos a la empresa derecho de audiencia, se le garantizó todo el tema legal. Al final, cuando nos enteramos bien, de acuerdo a nuestra auditoría interna que realizamos, toda la problemática que había, fuimos a la Fiscalía General de la República. Luego de esto hemos presentado todos los documentos y de hecho ya se dio las primeras 2 capturas de ingenieros con títulos falsos que habían dentro del proyecto. Obviamente ahorita solo van por la parte más baja. Nosotros esperamos que lleguen a los peces gordos, aquellos que tomaron las decisiones y que debido a esto se entregó este dinero, se perjudicó al Estado. Obviamente nosotros reclamamos la fianza, recuperamos ya el anticipo que se dio, licitamos el proyecto, lo adjudicamos. Ya se está construyendo esta obra, se le ha dado a la empresa 3 meses para diseño, 7 meses para construcción y esperamos tenerlo lo más pronto posible para beneficiar a nuestro país. Esta obra nos va a reducir los tiempos, cerca de 25 minutos para llegar a las playas de la Libertad, y también va a reducir los costos logísticos de transporte de toda la carga que viene del puerto de Acajutla, que va a pasar por la carretera. Entonces es un proyecto que va a beneficiar a todo nuestro país, pero debido al pasado, de alguna manera, un proyecto que estaba complicado. Era una Diego de Holguín 2 prácticamente, pero ahora nosotros tomamos el proyecto, lo licitamos, lo adjudicamos, hicimos lo correcto, llevamos los documentos a la Fiscalía General de la República y muy pronto esta obra va a ser una realidad para todos los salvadoreños. Algo que ha sido visto con beneplácito para muchos automovilistas, ministro, es la ampliación y la solución al problema que había de estancamiento de agua en el sector cuando se venía de la Roosevelt para incorporarse a la 49 Avenida Sur, ahí por donde está ese paso de desnivel. Me gustaría que nos hablara un poco más acerca de esta ampliación y de esta solución a este problema que por años ha estado ahí cuando hay una pequeña lluvia incluso. Sí, de hecho en el sector de la 49 tenemos un plan maestro para realizar diferentes proyectos que de hecho ya comenzamos, ¿verdad? Uno es en la 49 y en la primera avenida. Ahí lo que hicimos fue ampliar prácticamente las aceras, ¿verdad? Obviamente también vamos a adecuar un paso peatonal para todas las personas que pasen por la zona. Va contemplado incluso una pasarela, entre otras obras en el sector, pero en el sector justamente de la 49 y de la Roosevelt, ahí normalmente se han dado diferentes inundaciones debido a que la capacidad hidráulica de ese sector ha sido sobrepasada desde hace unos 20 años o más. Nosotros ya estamos haciendo una obra para poder garantizar que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir. Obviamente vamos a mejorar también el giro, vamos a mejorar la capacidad hidráulica para evitar inundaciones en la zona. Vamos a ampliar también el puente, ahí el puente de 4 carriles, lo vamos a ampliar a 6 carriles, que ese es un proyecto que ya estamos trabajando, estamos en la etapa de diseño en este momento de esa ampliación, pero sí vamos a trabajar para ampliarlo a 6 carriles y poder mejorar también parte de la conectividad de toda esa zona. Y no solo ese proyecto, sino que también tenemos otros proyectos en la Montserrat. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ampliación de los carriles de esa calle, ¿verdad? De ampliar cerca de 1 kilómetro. Estamos trabajando en ese proyecto, en hacer otras obras en los próceres. Hay unos drenajes que también se tienen que intervenir, que sabemos que justamente por el hermano Bienvenido a Casa se dan diferentes inundaciones. Estos ya estamos trabajando en la etapa de diseño y luego de esto vamos a irnos a la etapa de construcción. Y esto es porque el dinero alcanza, como dice el presidente, cuando nadie roba. Antes no hacían este tipo de proyectos. Ahora nosotros sí lo estamos haciendo porque estamos haciendo todo lo humanamente posible para garantizar el bienestar del pueblo salvadoreño. Sin la aprobación de los diputados de la Asamblea Legislativa, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para garantizar que se ejecuten diferentes obras. Te comento otros proyectos que vamos a hacer. Hay un talud en la residencial Santa Lucía que por años tuvo que haber sido intervenido. Ya tenemos los fondos para poderlo ejecutar. Vamos a invertir cerca de $130,000. Vamos a hacer obras de protección en ese talud. También hay otras obras en otros sectores, como por ejemplo vamos a mejorar el puente de Tenango-Tenancingo, lo vamos a reconstruir. El puente del Paisnal Tacachico, que es otro puente que estamos a punto de licitar. El puente sobre agua caliente, que lo vamos a ampliar a 3 carriles. Ya es una obra que nosotros ya estamos trabajando. La administración anterior dejó 2 estribos nada más.
iban a construir un puente paralelo, gastaron $650.000. Y a nosotros nos criticaban por el puente sobre el río Torola, que es un puente de 100 metros, que tiene 2 pilas centrales y tiene 2 estribos y nos costó $700.000. Un puente de 100 metros, el puente sobre agua caliente es de 45 metros. Y tú puedes pasar por ahí, no hay puente, el único puente era el ya existente. Pero gastaron $650.000 para 2 estribos y sin puente. Nosotros ya vamos a trabajar ahí, vamos a ampliar el puente curvo que está en la zona a 3 carriles. Mientras tanto vamos a poner un puente provisional en la zona para garantizar la circulación vehicular. Y así también hay otros proyectos que vamos a ejecutar. Por ejemplo, te mencionaba la rehabilitación del Kilo 5 hacia la Achadura, los 43 kilómetros, que lo estamos haciendo por medio de Fovial, que ya se adjudicó más de 20 kilómetros y la idea es rehabilitar toda la vía. Pero adicional a esto, por medio del Ministerio de Obras Públicas, estamos ya a punto de licitar en este mes de agosto la apertura de una carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles y la construcción de un puente que nos va a conectar con Guatemala, que va a ser también a 4 carriles de 150 metros. Va a ser el puente más largo y sin pila de Centroamérica. Hay uno en Guatemala, pero nos han mencionado que no está en buenas condiciones, de hecho no circulan vehículos en la zona. Entonces este va a ser el puente más largo y sin pila de todo Centroamérica. Bueno, ministro, quiero agradecer su presencia esta mañana a Diálogo y pues haber discutido también estas diferentes temáticas que sin duda son importantes para la población, irlas aclarando. No, gracias a ti por la invitación y un saludo también al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para garantizar el bienestar de todos. Este gobierno está trabajando para eso, vamos a seguir construyendo diferentes proyectos de infraestructura a lo largo y ancho de nuestro país, en el oriente, en el occidente, en el centro, en la zona paracentral, etcétera. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para reconstruir nuestro país, para generar miles de empleos directos e indirectos, que en este momento es cuando más lo necesitamos. Bueno, voy a ir a la pausa, son ya las 7 de la mañana con 12 minutos. En la segunda parte de la entrevista voy a tener como invitado al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. No nos cambie, que ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ya estamos en el segundo segmento de la entrevista. Mi invitado es el diputado presidente Mario Ponce de la Asamblea Legislativa. Un gusto tenerlo acá en Diálogo. Bienvenido. Muy buenos días, Waldo. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos televidentes fieles a esta entrevista de Canal 21. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda son varios temas los que vamos a estar discutiendo esta mañana, presidente. Sobre todo, pues vamos a iniciar ya con 36 días que hay de no aprobar un estado de excepción ante una emergencia del COVID-19. ¿Cuál ha sido como el mayor obstáculo para que dentro de la Asamblea no se haya podido aprobar este estado de excepción, presidente? Bueno, yo creo que los antecedentes todos los conocemos. Los 30 días de suspensión de garantías constitucionales que se dieron al inicio, allá por marzo, dejaron, digamos, un mal sabor en la población y, por supuesto, un malestar en la misma Asamblea Legislativa. Porque se había dicho de que los lugares de contagio, de alto contagio, en primer lugar son los hospitales. En segundo lugar son los lugares donde hay aglomeraciones, llámense centros de contención o centros o albergues, y luego los supermercados y los mercados, o los mercados y los supermercados. Resulta de que cuando inició toda esta pandemia apenas teníamos un contagiado, cuando todo se escandalizó y eso era una noticia, que allá había de alguna manera un contagiado dentro del país. Se entendía que la pandemia se había detenido en los centros de contención, me refiero a todos los compatriotas que venían del mundo, de las diferentes partes del mundo, y que ahí estaba de alguna manera, digamos, retenido el virus. Lo que nos sorprende es que aquellos que por algún motivo violentaron la cuarentena y fueron llevados a centros de
de retención, debemos de entender que los casos o la proliferación o la multiplicación del virus vino por ese lado. Una persona posiblemente tuvo nexos con una de las personas que obviamente venían del exterior, y el virus se coló, y ya todos conocemos el contagio comunitario. Entonces, el contagio acelerado y que se ha multiplicado, digamos, a nivel comunitario, fue producto de esas decisiones, de meter a personas sanas con personas obviamente que habían tenido nexos y que no lo habían manifestado. Entonces, ves cómo se multiplicó el virus. Eso lo ha dicho la misma OMS, lo han dicho otros gobiernos, que el retener o el de meter a una persona, digamos, a albergues, y a donde, pues, por supuesto, con una persona que de alguna manera haya tenido el vínculo, esta persona se va a contagiar. Y eso fue lo que de alguna manera dijo, miren, no podemos estar dando normas a donde le damos facultades legales al gobierno para estar, en primer lugar, violentando derechos constitucionales de las personas, por el hecho de que se había violentado una cuarentena que no era un delito grave, ¿vea? Es una falta menor. Llevaron a estos salvadoreños a esos centros de retención, y eso significó la muerte de muchos salvadoreños. Que de hecho hay familias que obviamente pondrán sus recursos en su momento, o ya lo pusieron. Hemos visto las manifestaciones en las redes sociales, en algunos medios de comunicación. La verdad que esta situación, repito, fue una situación que al final le dio al legislativo, digamos, el momento de reflexionar. Y también que la Sala de lo Constitucional vino y restableció esos derechos de esas personas que estaban en esos centros de retención. No sé si tú te acordás de los habeas corpus que se dieron en relación a ese tema. Los familiares o las personas demandaron al gobierno, y la Sala de lo Constitucional restituyó esos derechos y manifestó de que no se podía seguir, digamos, en estos centros de retención bajo los esquemas establecidos, a donde prácticamente no tenían servicios básicos individualizados cada uno de los salvadoreños en esos centros de retención, a donde no se les daban las mascarillas respectivas para que ellos se protegieran, a donde prácticamente no había circulación de aire, eran prácticamente lugares encerrados, a donde el aire prácticamente estaba circulando en el mismo lugar, y aire contaminado por aquellas personas que se contagiaron. Y eso lo dijo un salvadoreño que falleció en un centro de contención. Este salvadoreño tuvo la mala suerte de ir a una junta de trabajo, a una junta, y en representación de la empresa salvadoreña a la que representaba a Guatemala, y fue una reunión, un viaje tan rápido, donde él solamente necesitaba trabajar un día en Guatemala. Y se fue para Guatemala, trabajó el día, y el día que vino, por mala suerte, cayó la cuarentena. Digamos, él entró en el momento de la activación de los centros de contención. Ese salvadoreño lo mandaron a la Vía Olímpica, y a la Vía Olímpica él manifestó y le dijo a la familia: sáquenme, que aquí hay gente contagiada. Dice que parecía una orquesta, tosía una persona por acá, otra persona por allá, otra persona por allá, y dormían en el suelo, en unas colchonetas. La gente que obviamente estaba en esos centros de contención, que venían de diferentes partes del mundo, escupía en el piso, no buscaban la forma donde, digamos, o no se les habían dado las normas que tenían que obviamente, cómo se tenían que conducir, no escupir en el suelo. Y la cultura muchas veces, ¿verdad?, entonces, de los salvadoreños, y ante una emergencia que nadie esperaba. Ese salvadoreño, de hecho, se contagió, y él empezó a sentir síntomas en el 7º día o 8º día. Lo sacan de la Vía Olímpica y lo llevan a otro lugar, luego lo llevan al Saldaña. Allí él viene y habla con la familia, explica la situación de él.
Entonces, todo este calvario que pasaron muchos salvadoreños que al final fallecieron por, digamos, no voy a utilizar la palabra de que fue una acción premeditada, porque para esto nadie estaba preparado, ningún gobierno estaba preparado, ningún congreso estaba preparado, ningún ministerio de salud, ningún ministro o ministra de salud estaba preparado de ninguna parte del mundo para saber cómo tratar al virus. Es más, todavía se siguen haciendo, digamos, protocolos de tratamiento, protocolos médicos para el tratamiento a pacientes. Entre un país a otro cambia, hay un cambio obviamente. Bueno, y al principio de esta emergencia, presidente, pues había una buena relación, digamos, entre comillas, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se aprobaron pues 2 estados de excepción, se vio pues que la curva continuaba de contagios, pero de momento como que ya hay una tensión bastante grande entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso pues ya se ratificó la interpelación también para el titular de la Defensa por haber militarizado el Salón Azul en febrero de este año. Hay que llevar las cosas en su propio contexto. La interpelación del ministro de la Defensa estaba antes y había dictamen. No es algo obviamente, era por los cercos militares, no es un momento porque la asamblea, era por lo del 9F. Y de hecho ahí está el dictamen, está firmado y estaba digamos programado. ¿Por qué se suspendió? Porque no se podían interpelar a todos los funcionarios en el mismo día que se interpeló a la ministra de Salud y al presidente Dana. Entonces no es nada, digamos que en este caso en particular venga y ya lo haga por revanchismo a la asamblea. Hay algo programado, la asamblea no puede obviar su compromiso, hay un dictamen, la pandemia va a seguir y de hecho pues tuvo que activarlo un diputado miembro de la comisión política, de manera tal que eso no tiene nada que ver, digamos, en el sentido que exista algún revanchismo alguno. El órgano legislativo por naturaleza es, aquí en cualquier parte del mundo, digamos, es un órgano que debate temas políticos y eso no lo pueden ver como revanchismo, eso es normal en una democracia. Ahora, lo anormal de un congreso es cuando un congreso obviamente es sometido al poder ejecutivo, pero ahí en esos países no hay democracia, hay otro esquema de gobierno, pero no democracia. En un país democrático las libertades, la libertad de expresión de cualquier tipo está fundamentada y está protegida, por lo tanto no es revanchismo. Los diputados tienen que hablar de los diferentes temas porque son los actores políticos por excelencia que tienen que estar debatiendo los temas de forma permanente. Por lo tanto no veamos como que el Congreso o un diputado o diputada de cualquier, digamos, ideología política que exprese una opinión sobre un acto del Ejecutivo o sobre una, digamos, acción del Ejecutivo, es producto de un revanchismo. El congresista o el diputado es un fiscalizador de la acción política por excelencia. No hacerlo sería un error, no hacerlo sería estar sometido a un régimen. Y en este caso en particular, en nuestro país existe democracia, hay libertad. Por lo tanto, no veamos eso como revanchismo, eso es lo normal en un Estado democrático. Tú preocupate cuando el órgano legislativo esté sometido. Entonces preocupate porque el siguiente sometido vas a ser tú, como periodista. Entonces preocupate cuando un órgano, digamos, legislativo se somete y se calla. Entonces preocupate, porque no existe democracia, la democracia prácticamente se anula. Entonces veamos esto como algo natural, no lo veamos como algo, digamos, como un problema. No, yo aplaudo a aquellos diputados que de alguna manera montan posiciones o estructuran posiciones con buenos argumentos, bien documentados, porque el diputado no puede hablar solo por hablar, tiene que documentarse, tiene que sustentar su posición en la verdad. Y la verdad está escrita, la verdad se respalda con documentos.
El tema de la emergencia al interior de la Asamblea Legislativa, pues ya son muchos casos positivos que se han dado al interior de la Asamblea, incluso hay personas que han fallecido. ¿Por qué no se ha determinado, digamos, hacer las sesiones plenarias de forma virtual para que puedan estar sesionando y discutiendo estos temas, presidente? El reglamento interior no nos faculta, y yo hice un intento porque las comisiones, por lo menos iniciar con las comisiones, que las comisiones de trabajo hicieran las reuniones, digamos, respectivas por la vía virtual. Impulsé una reforma y el Pleno, pues, de hecho, le dio la espalda. Yo a lo sumo creo que alcancé como 18 votos. Y es que mientras no esté reglamentado, no tiene, digamos, asidero legal. Eso, haciendo las consultas con con miembros de la sala de Corte Plena, se nos decía, miren, para que ustedes de alguna manera le den validez a los dictámenes o decretos aprobados por la vía virtual, tienen que legislar, tienen que hacer una reforma al reglamento, reglamentenlo, dejen una reforma. Yo hice una propuesta y al final pues terminó con 18 votos en respaldo, y eso no permite que la legalidad de los actos jurídicos de la Asamblea Legislativa puedan de alguna manera, digamos, consolidarse o darse, porque cualquier ciudadano puede venir y presentar un recurso ante la sala, ¿vea?, alegando que ese acto jurídico, producto, ese decreto, con el dictamen correspondiente, producto de ese acto jurídico, me refiero al trabajo de esa comisión y ya no digamos al Pleno, es nulo. Entonces no te podés exponer a eso. Yo creo que si nosotros de alguna manera guardamos la distancia, evitamos aglomeraciones en el Pleno, en el Salón Azul, buscamos por todos los medios que cada uno de los que ingresan al Salón Azul, empezando por los diputados, utilizan el tapaboca, se lavan las manos constantemente, tienen su dispositivo, digamos, de alcohol gel o alcohol líquido. Pues no veo por qué puede haber problema. Si ves, en el caso de la Asamblea Legislativa a nivel de diputados es mínimo el número de personas que obviamente se han contagiado. Y se contagiaron porque algunos obviamente no midieron las consecuencias. Voy a ponerte un ejemplo. Algunos contagios se dieron porque se enrumbó a algunos diputados o se orientó a algunos diputados a ir a ciertos lugares a donde no tenían que haber ido. Había no sé si te diste cuenta, la tal reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo, que al final nosotros terminamos esperándolos en la UCA, y se dijo que fuéramos al Hospital San Rafael. Todos los que fueron al Hospital San Rafael contaminaron a su gente, a su entorno, periodistas, el equipo que los acompaña, y ellos contaminaron a su familia. Y eso está registrado. Ahí las diputadas suplentes que fueron salieron contaminadas. Hay grupos parlamentarios que de hecho, digamos, dando respaldo al Ejecutivo, terminó siendo el más contagiado. Entonces, si vos sos, de alguna manera, tomás decisiones irresponsables, lo irresponsable para nosotros era haber ido al Hospital San Rafael, cuando se nos ha dicho que los lugares a donde menos debes de estar es un hospital, porque ahí está el virus y está potencializado. No es el virus normal que está en la calle. El virus que está en el hospital es más fuerte de atacar, es más fuerte de combatir. Digamos, si te ataca a ti y te encuentra en un estado de vulnerabilidad, el virus te mata una vez se apropia de tu cuerpo, que es diferente al virus que está en la calle. Porque ese virus ya es tan resistente y tan potencializado que obviamente todos los que entran digamos, en una situación de enfermedades crónicas o con enfermedades preexistentes, que hayan tenido tratamiento de cáncer, sean hipertensos, tengan obesidad, digamos, tengan diabetes y ya la tengan en cierto nivel, ya digamos, bastante avanzada, esas personas se vuelven vulnerables. Por lo tanto, esas personas no deben de estar en esos lugares. Entonces, los diputados que se contagiaron, muchos contagiaron a su familia porque fueron ahí y contagiaron a sus compañeros. Bueno, algo otros los contagiaron
su personal de trabajo. Hoy las medidas que les hemos dicho o que les hemos dado a los diputados es que ellos deben de andar solos en sus carros. ¿Verdad? Que al final, porque aquí evitamos de alguna manera dos cosas. Primero, que la persona que los acompaña no vaya a contagiar al diputado, o que el diputado, si se contagia, no vaya a contagiar a su digamos, trabajador o empleado. ¿A qué me refiero? Estás proteger dos familias al mismo tiempo. Claro. ¿Vea? Y necesito ir a una pausa, presidente. Cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco acerca de la ratificación de los préstamos, que ya el nuevo ministro de Hacienda pues está diciendo que está en riesgo pues estos préstamos que vienen también para auxiliar también la situación acá en nuestro país. Son ya las 7 de la mañana con 32 minutos. Le insto a que también sea partícipe de este diálogo a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo ahí en pantalla, @diálogo21 y @NetoLópezRadio. Tweets pequeños para que podamos compartirlos con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Qué bueno que nos continúa acompañando en este segmento de diálogo y bueno, me gustaría que habláramos un poco acerca. Ha quedado abierta la sesión plenaria desde ayer, presidente, para la aprobación de estos préstamos que sin duda, como lo decía el nuevo ministro de Hacienda, urgen para atender la emergencia y las diferentes presupuestos que ya se tienen asignados para atender otros programas de ayuda a los micro y pequeños empresarios. ¿Cómo está la situación de momento? Bueno, mira, el país tiene pues una diversidad digamos, de acciones para conseguir recursos y la primera opción, la más viable, es buscar recursos en la banca multilateral. Porque creo que donde están las condiciones más propicias, más beneficiosas para el país. Estamos hablando beneficio país. La otra opción de no encontrar recursos dentro de la banca multilateral es irse a los mercados bursátiles, irse a las bolsas y colocar los eurobonos o los bonos de El Salvador. Resulta que la imagen país a nivel del mercado bursátil ha caído estrepitosamente. La última colocación que se ha hecho de bonos en el mercado de Nueva York fue al 9.50. Es un interés demasiado elevado por la caída de la imagen país. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto a disposición el equivalente a, en estos últimos ha puesto a disposición dos préstamos de $250 millones y uno de $50 millones, son 550 millones. Más estamos hablando que los 389, eso ya es un hecho consumado, porque ya es hecho pasado. Pero estos que están en la lista, en especial que es el que vence el 31 de julio, y debemos de alguna manera de aprobarlo hoy o mañana y hacer el espacio para la publicación en el Diario Oficial el mismo día en el que se apruebe para que esto sea ley de la República inmediatamente y enviar este decreto, digamos, o enviar este mensaje y tramitar, digamos, el desembolso respectivo, nos haría de alguna manera accesar a recursos más baratos. Mira tú, por ejemplo, qué pasaría si nosotros estos $250 millones los estuviéramos consiguiendo, estuviéramos colocando eurobonos en el mercado de Nueva York, o en el mercado de Londres, o en el mercado de Tokio. ¿Cuánto hubiera significado si estuviéramos pagando a 9.50? Primero, en la colocación de eurobonos no tenés, digamos, periodo de gracia. Segundo, el interés es demasiado elevado. Y mira tú, en el caso de la colocación de títulos valores o bonos, inmediatamente vos haces efectivo el pago anual de los intereses respectivos de quienes adquieren ese bono. Diferente al mercado financiero de la banca multilateral,
que te dan beneficios y te dan periodos de gracia. En este caso en particular, el BID ha dado un periodo de gracia de 5 años y medio por estos 250 millones de dólares. Y no te lo está dando al 9.5, te lo está dando al 2.11. ¿Cuánto gana, cuánto se ahorra El Salvador a futuro? Primero te da 5 años y medio para que vos empeces a pagar el capital. Y si ves, si esos 250 millones de dólares nosotros los estuviéramos adquiriendo producto del mercado bursátil, del mercado, estuviéramos pagando 23.750.000 al año, y es de forma inmediata. Mira qué es lo que pasa cuando venís vos y accesás a los fondos de la banca multilateral, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos pone una tasa de 2.11 y nosotros al año tendríamos que pagar 5.275.000 dólares en intereses. Pero 5 años y medio después, no inmediato. Mira todo el beneficio que tiene el país. Entonces, ¿cuánto se estaría ahorrando el país de venir y avalar este préstamo? Se estaría ahorrando, los salvadoreños se estarían ahorrando, porque este es un préstamo que tiene que pagar a 30 años, se estaría ahorrando 18.475.000 al año. Al año. Esto es un beneficio país. Yo por eso el día de ayer les manifesté a los compañeros diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, que hiciéramos el esfuerzo, que veamos el interés país. Yo sé que hay información que hay que solicitar y espero que el ministro de Hacienda la lleve hoy. Si el ministro de Hacienda lleve esa información hoy, yo la comparto con los miembros de la Comisión de Hacienda, es más, convoco a la Comisión de Hacienda de forma inmediata para que una vez esté la información que pidió o solicitó Yancy Urbina, diputada del FMLN, y fue respaldada también por el diputado Donato Baquerano y otros diputados, inmediatamente la comisión tiene que reunirse y dictaminar, porque ya dando la información que se ha pedido, de hecho, soluciona el problema. ¿Y cuál es la información que ha pedido, Yancy? Miren, primero hay un fideicomiso que dice que ya está hay recursos que van para el sector, de micro, pequeños y medianos empresarios. Pero vienen esto en el presupuesto ordinario y extraordinario, nos presentan que van 40 millones para este rubro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué está dualizando? Eso es lo que dijo la diputada, porque hay dualidad de esfuerzos. Allá hay un fideicomiso estructurado en los últimos 1.000 millones que se aprobaron, y aquí ustedes de estos 1.000 millones están llevando también 40 millones de dólares para esto. La idea está perfecta porque es apoyo al sector empresarial para que se pueda de alguna manera pueda tener capital de trabajo. Es para capital de trabajo, no es dinero regalado, es dinero que tienen que pagar quienes accesen a esos fondos, porque los colocará un banco en particular del Estado o la banca privada a quienes se les dará el dinero. Entonces, ese préstamo está prácticamente pendiente, y por eso el día de ayer yo no cerré la plenaria, la dejé abierta. O sea, nosotros podemos tener plenaria hoy a las 10, podemos tener plenaria a las 2 si hay acuerdo, podemos tener plenaria a las 6 porque es con punto único. Incluso para las vacaciones agostinas. O podemos tener, no, en que en el caso de de 250 no podés convocar a la asamblea para otro tema, pero no para esto, porque estos 250 millones de dólares, si tú no los aprobás hoy o mañana, para el 31 de julio, esa es la fecha se pierde, tope. Se pierde, y el banco tendría que de alguna manera tener esa disponibilidad para dárselo a otro país, bueno, así de simple. Quiero compartir con usted, presidente, los tweets que están enviando los amigos televidentes para hacerlos partícipes también de este diálogo. Vamos a ver si nos ponen ahí los tweets que han estado llegando por parte de los amigos televidentes. Ahí tenemos el de ACAM, dice el licenciado Ponce: ¿usted está de acuerdo con que no se ratifiquen los préstamos para beneficio del pueblo? ¿Sí o no, presidente? Mira, estoy totalmente convencido que hay que ratificarlos, porque este es un compromiso que adquirimos desde el momento que avalamos la deuda.
es porque íbamos a dar nuestros votos al momento de la primera votación y la segunda votación, que es la ratificación. Bueno, ahí tenemos el otro tuit para que abordemos también otros temas. Raúl Castaneda dice, ¿por qué no como iniciativa promulgan un decreto de cuarentena obligatoria de 15 días desligándose del gobierno? Dice Raúl Castaneda. Esa es la opinión que tiene un televidente. El día de ayer, bueno, yo he estado haciendo los esfuerzos, tú sabrás, en un congreso bastante complicado con las diferentes vertientes ideológicas, cada quien tiene sus posicionamientos o su propia justificación, el por qué no dar una cuarentena estricta. En el caso muy particular de este momento, creo que sería oportuno, y yo invito al resto de los diputados a que busquemos dar una cuarentena estricta, por lo menos para la capital, si tú crees. Porque la gente va a creer que pues aquí no pasa nada, se va a ir a la playa y no hay problema. Entonces, en este momento quienes están sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad de muchos de nosotros, estoy hablando de todos los salvadoreños, son los médicos y las enfermeras que están en la primera línea. A ellos les toca de alguna manera venir y tener esa sobrecarga de pacientes contagiados, que la gente busca los servicios públicos. Entonces, siendo conscientes, siendo, buscando de alguna manera ayudar y decirle a los capitalinos y a todos los 18 municipios restantes de la capital, de San Salvador, que deben de quedarse en su casa, es metiendo una cuarentena estricta. Porque entonces van a creer que, bueno, no pasa nada, vayámonos a la playa, no pasa nada, vayamos a hacer, tiendas de campaña en la montaña, no pasa nada, vayamos a visitar el pueblo tal, a donde pues hay bocadillos típicos, etc. No estamos en esos momentos tendrán que regresar cuando ya existe una vacuna. Entonces, el día de ayer me escribió un gran amigo, a quien yo aprecio mucho, y quiero decirlo públicamente, no me pidió que lo hiciera, pero lo hizo de buena fe y es un consejo o una recomendación que me... Don Hugo Barrera, un connotado, político y empresario y político. Y me manifestó, presidente, impulse o busque la forma de dar una cuarentena estricta en esta vacación. Si no, la gente va a creer que como no hay cuarentena estricta, no hay, normas de restricción, o sea, no se restringe el tránsito, la gente va a salir y el contagio va a aumentar. Por lo menos en del trabajo a la casa no hay forma de contagiarse porque se están midiendo el distanciamiento social y se siguen, todas las medidas sanitarias. Pero de hecho debe existir un esfuerzo para que en estas vacaciones, como son vacaciones producto de las fiestas patronales de San Salvador, la gente va a tener que regresar a sus casas y tiene que quedarse en sus casas. No tiene que salir a ningún lado a donde haya aglomeración de personas para evitar obviamente llevar el virus a su hogar y contagiar a su familia, por supuesto. Dios quiera, presidente, que se puedan poner de acuerdo en la asamblea y que puedan promulgar una ley de emergencia, porque realmente pues somos... yo creo que quizás el único país del mundo que no tiene una ley de emergencia para poder atender esta pandemia. Lo que sí se vio con buenos ojos también fue la aprobación con 53 votos ayer de emitir un decreto transitorio para que todos los trabajadores de la salud que se hagan las pruebas de diagnóstico de COVID-19, que sabemos que ya hasta el momento pues se superan los 100 entre médicos, enfermeras, y que todavía pues el Ministerio de Salud sigue sin brindar datos oficiales de cuánta personal de salud está contagiado. La lectura rápidamente de este tema, ¿cómo estuvo la discusión? Mira, en primer lugar, yo creo que los salvadoreños deben de entender que la Asamblea Legislativa le ha dado los decretos muy concretos para la protección del personal médico y paramédico de la República de Salud. Yo quiero felicitar y quiero de alguna manera aplaudir el esfuerzo, que está haciendo el ministro de Salud, enfrentando esta pandemia, buscando de alguna manera tener el control y aplanar la curva. Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo, pero hay que también señalar los errores que han tenido, y los errores no pueden volverse a repetir. Nosotros dimos una ley
dimos los recursos y dijimos que había que comprar todo el equipo necesario de protección del personal médico. Solo se le dieron simple y sencillamente unas mascarillas de estas mascarillas. Y los médicos solo con esto y con sus implementos normales, como en tiempos normales hacían una cirugía y se protegían de cualquier bacteria o de cualquier contaminación, así de alguna manera enfrentaron la pandemia. Algunos médicos o enfermeras compraron sus propias caretas que no cumplían, digamos, los estándares de protección. Hoy vemos que de hecho no se les dio la vestimenta especial para la protección a estas enfermeras, a estos médicos, y de hecho todavía uno se queda un poco hasta incrédulo. ¿Cómo es posible que los hombres y mujeres que están en la primera línea les negues un examen de COVID? ¿O no se los querás hacer? Si ellos son padres, ellos son madres, ellos son hijos, son esposos, son esposas, tienen una familia. Por lo tanto, la obligación del Estado de estarles haciendo el examen del COVID periódicamente para demostrar que ellos no se han contagiado, eso es de regla, es una regla, es un derecho ganado desde el momento que son médicos, cursaron la carrera de medicina y empezaron a ejercer su profesión, que es una profesión noble, de sacrificio. ¿Cómo es posible que no se les haga el examen? Si son los primeritos que hay que hacer, y no una vez, periódicamente. Por eso el decreto de ayer dice periódicamente, cada 15 días, por lo menos cada 15 días. Y la misma población se ve beneficiada con estas cabinas móviles que se han instalado acá por tercer día consecutivo. No sé si se seguirán este día en El Salvador del mundo, pero las personas por voluntad propia quieren saber si tienen o no tienen el COVID. Necesito ir a una pausa, presidente. Cuando regresemos me gustaría que habláramos acerca de la ley de trasplante de órganos, ¿verdad? Y que podamos hablar de la superación que se tuvo en las observaciones a estos decretos legislativos. Son ya las 7:50, regresamos en breve. La de plasma era, ¿no? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Queremos aprovechar la visita del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para abordar esta temática del Pleno Legislativo que superó las observaciones a los decretos legislativos que contiene la Ley de Donación de Órganos, Tejidos y Células, así como a la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, y ratificó pues las disposiciones transitorias para prorrogar las funciones de los representantes del Consejo Superior de Salud. Bueno, esta ley de órganos y tejidos ya viene de hace muchos años, presidente. Ayer pues ustedes lograron superar con algunas observaciones que hacía el mismo presidente de la República, que decía de poder importar y exportar órganos de tal forma que se pudieran salvar vidas de salvadoreños. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mira, el problema de la exportación de órganos, obviamente que fue parte de las consideraciones, es algo que obviamente va en contra de la ética de la profesión médica. Y en la parte de la importación de órganos, obviamente puede ser con protocolos bien estrictos, vigilados, a donde tengan control las diferentes autoridades de salud, pero no sea para el trasiego de órganos. Ya te imaginas, por ejemplo, que de presto exista un banco de órganos, vamos a decir de riñones, para poder donar, o de médula, y de presto tú se la estés entregando con criterio, de beneficio económico a alguien para dársela a un millonario que obviamente la necesite en cualquier país del mundo. Yo creo que la ley tal como está es buena y debe ser una ley exclusivamente para que almacene, órganos y tejidos en función de los compatriotas que obviamente están necesitando esos órganos. A manera de ejemplo, ¿cuántas personas tenemos en lista pidiendo un trasplante de riñón? ¿Y por qué vamos a venir y hacer, exportar o importar órganos? Yo creo que hasta ese nivel la ética, profesional de los médicos no da.
¿Usted está a favor de la donación de órganos? Estoy a presidente? favor de la donación de órganos. Es más, esta no es una ley nueva. Esta ley la aprobamos allá por el 2005, si mal no recuerdo. La han innovado, la han mejorado, es cierto. Pero, por ejemplo, si tú ves en mi licencia, muchos que tenemos nuestra licencia se nos dijo y se nos preguntaba si podíamos donar órganos. Y yo, por ejemplo, yo he puesto que sí. Si yo voy a partir de un hecho hipotético, bajo el supuesto que tuviera un accidente y quedo medio vivo, ¿verdad? Y ya no tengo salida y mis órganos están vivos, ¿verdad? Y se puede, de alguna manera, le pueden servir a otros salvadoreños para poder resolver su problema de salud, pues hombre, yo he autorizado en mi licencia que sí pueden utilizar mis órganos, ¿verdad? Bajo ese supuesto. Entonces, porque los órganos no solamente se trasladan, solamente se donan bajo una autorización de la persona de forma anticipada. Un familiar no puede venir y entregar los órganos de su difunto padre, de su difunto hijo, de su difunta madre, de su difunta hermana, no puede, porque eso rompe con la ética, digamos, y es que el trasplante o la donación tiene que ser, digamos, natural y debe ser, digamos, voluntaria de la persona que obviamente expresa en el documento que obviamente conduce, que que pueden obviamente utilizar sus órganos para salvar la vida de no saber, sin saber a quién obviamente le van a hacer el trasplante respectivo. Bueno, necesito aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan de la entrevista, presidente, para hablar un poco acerca de la resolución que diera también la Sala de lo Constitucional del nombramiento que fue inconstitucional, según la Sala, del nombramiento de la magistrada presidente y la primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República, y que todas las entrevistas que se estuvieron haciendo a los candidatos para este nuevo periodo, pues como que no son como los mejores que han estado diciendo, pues según algunos. Bueno, mira, yo voy a tratar de ser cuidadoso porque obviamente soy el presidente del órgano legislativo y hacer alguna crítica a las decisiones del órgano judicial no sería lo más saludable para nuestro sistema democrático. Debe haber respeto mutuo y no invadir, digamos, las funciones de otro órgano de Estado. Entonces caeríamos en el mismo vicio de lo que hemos venido criticando, hemos venido señalando. En este caso en particular, la resolución de la Sala lo que ha dicho es que en efecto son inconstitucional en la forma en la que se eligieron a estas personas, porque la Asamblea no pudo justificar el por qué Oswaldo fue electo y cuáles son, digamos, las cualidades que tú tenés que no tuvo el otro candidato o los otros candidatos. ¿Por qué llegamos a la conclusión de elegirte a ti? Estoy partiendo de un hecho hipotético. ¿Por qué llegamos a la conclusión de elegir a Carmen Elena Landaverde? ¿Por qué ella y no otro? No lo justificamos. Entonces dice, es una cuestión de forma. Entonces declaran inconstitucional la forma. Y dicen, bueno, pero allanan el camino. Ellos son candidatos y por lo tanto pueden, de alguna manera, ellos habilitan, digamos, hasta el 27 de agosto, el periodo para el cual fueron electos, y todavía es más, les dicen, ellos pueden de alguna manera venir y someterse al proceso de evaluación nuevamente para optar al cargo en una segunda oportunidad. Pero también debemos de entender entre líneas que hay también otros, paralelamente hay otras investigaciones. Y ves qué buenas son las redes sociales también cuando uno las ve, cuando se hace un trabajo investigativo. Por ejemplo, se nos hizo llegar información de personas obviamente con vínculos partidarios. Ahora, el punto es si esa persona con vínculo partidario era parte de la estructura del partido, porque te vean a ti que tú tenés un chaleco o te vean a ti pegado, digamos, cercano a mí, porque yo estoy con un chaleco, eso no te vincula directamente a que tú seas de un partido político. Amistad tenemos, este país es tan pequeño en la que todos nos conocemos. No podemos de alguna manera venir y victimizar, digamos, a un candidato por el hecho de ser amigo de un político. Entonces, la nota se fue más allá y llevó al extremo de vincular quienes obviamente estaban en reuniones de partidos políticos, quienes habían corrido para candidatos a diputados,
digamos, en cierto momento del pasado. Entonces, eso ya de hecho ayuda a que se pueda ir, digamos, pensando en justificar cuando una persona de esta salga electa, se debe de justificar a profundidad el por qué esta persona obviamente se está eligiendo para ocupar el cargo de presidente o magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, quiero agradecer su tiempo, presidente. Lamentablemente pues se nos ha agotado el tiempo y gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Osvaldo. Un saludo muy especial a nuestros amigos y por supuesto a nuestros amigos televidentes que son fieles a este programa. Espero que Ernesto López pronto se incorpore. Nos alegramos mucho de que ya esté bien, ya esté en su casita. Ya está en casita. Es un gran amigo de este servidor, es un hombre de medios que obviamente le tocó luchar contra el virus. Y en esto debemos de ser también, Osvaldo, muy cuidadosos al momento, digamos, de plantear el contagio. Yo les decía así y con esto termino, de que el hecho de que existan personas contagiadas en una institución o en una empresa no quiere decir que las instituciones o las empresas se van a cerrar. En el caso particular, este medio, que se contagió nuestro amigo, por eso no ibas a cerrar este medio es sinónimo de libertad, sinónimo de democracia. Entonces, y quiero aprovechar antes de retirarme para felicitar a todos los periodistas, que el día de mañana es el día del periodismo, de los periodistas, de esos hombres y mujeres que andan, digamos, buscando la noticia para informarle a la población entera. Felicitar a todos los medios de comunicación y a todo el universo de periodistas que hacen esa labor ardua, sacrificada y que a veces no tienen, digamos, ni vacaciones, no hay ni descanso. Así es que vayan mis felicitaciones a todos los periodistas, a todos esos hombres y mujeres de las cámaras, a todo el equipo técnico, porque el periodismo no solamente es el que anda en la calle entrevistando, digamos, sacando una reacción. También van mis felicitaciones a todo el equipo técnico que está detrás de las cámaras y al equipo que está en una consola manejando, digamos, la edición de estos programas de entrevista. Felicitaciones para ti también, Osvaldo. Muchísimas gracias, presidente. Y para todos los periodistas de El Salvador. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos honrado siempre con su preferencia. Son ya las 8:02. A continuación, arriba, mi gente. El camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.